Bueno, segunda clase de Talmud y tenemos ya un nuevo texto para abordar. Como habíamos hablado en la primera clase, vamos, algunas cuestiones para dar marco las vamos a compartir, pero no quiero que eso nos corra de leer juntos y de interpretar. Como vimos la vez pasada, a veces nos vamos a quedar interpretando el texto y a veces nos vamos a quedar viendo cómo discuten. Pero no para decir que se está poniendo lindo, sino para entender la lógica del Talmud, que la argumentación, cómo se puede de un mismo tema plantear diferentes posturas. Después pensar nosotros y qué postura prevaleció sobre esta halajá. La vez pasada estuvimos viendo, ¿se acuerdan? La del horno, bien, quedó el horno de Ajnai, Tanurosh el Ajnai, que tenía que ver justamente, lo elegí como inicio primero porque es un clásico de clásicos, así que si ya alguno lo conocía, lo quemaba al principio y listo. Pero ¿por qué? Ajnai, ¿se acuerdan qué significaba? Porque suena un nombre, pero serpiente. Esta discusión sobre la pureza ritual o no de un horno, sí, qué pasaba si el horno se rompía y en las distintas hendiduras se ponía arena, entonces se consideraba que era un horno completo o no, y ahí empezaba una discusión, claro, sobre la impureza y la pureza que es parte de los tratados del Talmud y los temas de discusión. Eh, ¿Qué tenía que ver la serpiente? ¿Por qué Tanuro Yerajnai? En esa discusión, ¿qué pasaba con Rabbi Ishmael? Claro, lo rodearon los demás sabios cual serpiente para atacar a su presa y así se sentía Rabbi Ishmael tratando de defender su postura, que podría ser una u otra, pero él era el único que pensaba de una manera, los demás de otra. ¿Y cuál fue la conclusión para que empecemos ya a abordar el texto de hoy? ¿Se acuerdan a dónde derivó la discusión? ¿De qué manera Rabbi Ishmael quería demostrar que él tenía razón? Por mayoría, vos dijiste por mayoría tomaron la decisión. No, bien, la decisión se tomó por mayoría, pero él lo que quería mostrar es, no, si yo digo la verdad, que se caigan las paredes y que las paredes se movían, pero se quedaban a mitad de camino para no discutir ni con un ni con el otro, que el río cambie su curso, que camine un algarrobo, bueno, todo eso pasaba. ¿Ese es el punto de ganar una discusión talmúdica? ¿Cuál es el criterio que vimos ahí que prevalece? Bueno, hay un poco de todo lo que están diciendo. La Torá tiene que ser interpretada, ya fue entregada. Entonces, por más que desde el cielo alguien diga el que tiene la razón es él, primero que él no es la mayoría. El criterio es seguir a la mayoría, pero además tenemos que interpretar esa Torá que Los ya hombres, fue los entregada. hombres, que los ¿Eh? hombres tendrían que interpretar, no la cuestión celestial. Por eso Claro, la Torá se entrega a los hombres, tal no a cual. los ángeles. De los ángeles, Por más que un bad call, una voz del cielo diga, él tiene razón, la razón se decide. ¿Y por qué la razón? Porque no es cuestión de yo gané la discusión, sino porque hay que decidir algo, una ley, cómo aplicamos la ley. En el Talmud, si bien a veces decimos, ¿por qué están discutiendo estos muchachos hace 5 horas? No llegaron a nada, pero en realidad quieren llegar a algo, porque cuando tiene que ver con alajá, quieren poder interpretar algo que tal vez en la Torah está como mitzvah y no tiene un desarrollo para saber cómo interpretar, y en la Mishnah el desarrollo es acotado, y también porque con el tiempo va cambiando. Y esa alajá se sigue interpretando. Siguió con los sabios de nuestra tradición, siguió en el Shulchan Aruch, desde el movimiento conservador continúan responsas rabínicas pensando y basándose en un recorrido de la Torá, del Tanaj, del Talmud y de distintas fuentes de autoridad. Eso por un... Sí. Hay una mitzvah que dice sigue la opinión de la mayoría, pero puede estar equivocada, entonces hay distintos criterios que tienen que avalarlo. Acá es la opinión de la mayoría y que en todo caso el otro argumento que puso Rabbi Ishmael es, no, bueno, pero miren, la naturaleza me da la razón, Dios me da la razón, eso no es un argumento. Porque ese argumento se rebate con que la Torá ya no está en los cielos y que fue entregada
a través de Moshe al pueblo para ser interpretada. O sea, había dos puntos contrapuestos, pero Rabbi Ishmael tal vez tenía un punto interesantísimo, pero lo planteó y lo argumentó de una manera que no corresponde. Y también no es solamente la mayoría. Sí puede pasar que muchas veces estamos todos de acuerdo en algo y hay otra persona que dice, no, vamos para otro lado. A veces son los genios que no están en su época, no son comprendidos y con el tiempo decimos, miren, no nos dimos cuenta. Y en otros casos, se sigue por consenso. Pero me parece que lo importante es que vuelve de Dios a la tierra, Mm. más que si son muchos o pocos. Sí, pero está ese argumento presente. Yo lo traigo porque ahora sigue Guille lo que figura en el Talmud. Yo voy trayendo los argumentos que se presentan en el Talmud. Entonces, nosotros vamos también, obviamente, haciendo que no esté en los cielos ni está en el Talmud, ¿no? Está en el día de hoy, pero vamos a ir aprendiendo qué elementos tomamos para no dejar de lado. Yo no puedo decir hay una mitzvah ahí y bueno, no la vi. Y eso es una mitzvah. Si de repente se cita a Rabí o Rab, hay ciertos que tienen autoridad y otros que no tienen tanta autoridad. O nosotros seguimos las palabras de Hillel. Y Shammai pudo haber dicho otra cosa y también era importante, pero nosotros seguimos a través de Hillel la halajá. Entonces, cuando tenemos distintos argumentos, vamos por ese lado. Aparece Rabí Akiva hablando, vamos a escuchar lo que dice. Después aparece otro que tal vez era un súper genio, pero no seguimos la halajá a través de él. Rashi no habrá sido el único que interpretó el Talmud, de hecho tenemos diferentes intérpretes, pero él es su manera de poder explicar las palabras y a qué sentido refieren, que no siempre eso implica una traducción, sino a qué va ese término. eh, bueno, Rashi es alguien que tiene autoridad para decirlo y que nosotros seguimos. Perdón, estaba Guille, después Martín y después nos vamos a sumergir en la Masejet de hoy. Talmud en algún momento se cerró. Eh, ¿Todas esas discusiones quedaron dadas o quedaron discusiones? No, ni ahí. No, que, digamos, quedaron en empate. A veces quedan empate, siempre se hace como todo libro editado, como algún tipo de cierre está dividido en capítulos, entonces eh, hay alguna conclusión, pero todo se siguió porque temas que quedaron abiertos, temas que por más que quedaron súper cerrados y genial, con el tiempo se tuvo que reinterpretar, por eso la alajá continua y saben que la palabra alajá, que es ley, ¿de qué palabra viene? De Debe, caminar, la ley. camino, Es genial, debe. la ley se transita y es todo en progreso. Por eso cuando dicen terminó acá en el Shulchan Aruch, digo, bueno, se dice alajá, no se dice hok. Hok sí es una ley que está en la Torá y que es como un edicto de un rey. Bueno, la alajá se basa en Hukim, se basa en Mishpatim y se basa en diferentes decisiones rabínicas a lo largo del tiempo. Martín. Sí, hay una cosa que no te quería preguntar, pero me vos dijiste que la te preguntaba ¿no? por qué y decís que se decía de acuerdo a la mayoría, que es lo que dice que está en la Torah y por eso. No. Cuando opina dos, como instantes Hillel y Shammai, decís seguimos a Hillel, ¿no? Pero ¿y dónde? ¿Por qué? Porque simplemente se murió que Hillel era mejor o era iba a permanecer. A veces dice alajá que Hillel, alajá que... Exacto es. No, porque después se va como distinguiendo que y la halajá siguió el Talmud es un diálogo. Entonces, sobre todo lo vamos a ver hoy en esta traducción que está basada en el mismo Talmud, pero en una que se puede encontrar o sea, yo lo fui retocando mucho el texto, pero está basado en una traducción del inglés al castellano, porque nosotros no somos estudiosos eruditos en no es el objetivo nuestro ver palabra por palabra. Pero ahí vamos a ver cómo voces posteriores dicen, ¿y qué quiso decir esta persona? Entonces, en algún momento también llega ese momento en que dicen, bueno, y la halajá siguió a Hillel, por ejemplo. La halajá, La mayoría es posterior a Hillel y Shammai, en las dos posiciones. sabios posteriores, a veces es porque en la discusión se cierra diciendo, bueno, y se siguió esta postura. Y después también es lo que vamos viendo que ponemos en práctica. ¿Cómo encendemos la Hanukkah? Se ofrece lo mismo. Ese es el caso que conocemos todos.
Empezamos encendiendo uno un día, otra, llama y decía al revés. Primero encendemos todos y después vamos apagando. Y no decían, ay, no, me gusta más como la onda de Hillel. No, tiene un criterio que es, nosotros tenemos que ir aumentando en alegría y no reduciendo. Y también eso es para que veamos qué interesante, porque siempre tenemos un criterio a seguir, estudiando las palabras de nuestros sabios, pero renovándolas al día de hoy. Y en ese sentido también el segundo relato, que tenía que ver con dos personajes súper importantes. ¿Quiénes eran en el segundo relato? Moshe y Akiva, el Rabbi Akiva, que Moshe veía a Dios que estaba escribiendo la Torá y también todos esos firuletes hermosos que tiene, por decirlo porteñamente, y no entendía para qué. Y bueno, porque hay alguien que va a poder interpretarlos. Y baja y lo ve a Rabbi Akiva con su grupo de alumnos. ¿Y qué pasó? Moshe, ¿qué vio? No siempre vamos a recapitular, pero Moshe no entendía lo que se estaba explicando y se sintió desalentado. Y cuando de repente ve que un alumno le dice, ¿y esto por qué es así? Alajá Moshe Sinai. Eso es lo que, Torá Moshe Sinai, perdón. Eso es la Torá que nos dio Moshe y a veces se puede discutir, a veces no. Y él dice, ¿qué? Ah, yo enseñé esto, pero no sé, no entiendo nada. Y después también la parte no tan feliz de cómo terminaron sus días Rabbi Akiva, y cómo nos remite también al día de hoy el cierre de la vida judía, del Estado, de la independencia judía en la antigüedad en la tierra de Israel, y cómo eso recién milenios después pudimos volver a vivirlo. Que eso en realidad, si bien fue muy duro, nos recuerda que poder entender la Torá y poder cumplir las mitzvot va más allá del resultado que tengamos. No estamos cumpliendo para algo posterior, una recompensa o un castigo, sino para ser íntegros, para el presente. Y ahora vamos a llegar a un texto que está en Masejet Kiddushin. Por ahora van a decir, no entendí dos palabras que dijo Debbie, pero vamos a ir familiarizándonos. El tratado de Kiddushin. Ahora va empezando a ser más claro un tratado que está, ahora vamos a ir viendo también la estructura. La Mishnah tenía 6 órdenes o tomos o libros. Uno de esos era Nashim. Nashim, que significa, las Mesonot lo vimos la vez pasada también. Mujeres. Mujeres que se dicen Nashim, después veremos en hebreo qué pasa ahí, que se dice Nashim, no Nashot, pero esa es otra historia. Y dentro de ese Seder de Nashim, ese tomo de Nashim en la Mishnah, tenemos diferentes temas. Y uno es Kiddushin. ¿A qué le suena Kiddushin? Kadosh, sagrado. Kiddush. Bien. Kiddush. Bien, está todo muy bien, pero pensando en el sentido de este tomo, tiene que ver con la unión matrimonial y demás, ¿sí? Porque estamos en un tratado que habla, Nashim, en un tomo que es Nashim, que habla de, como dijimos anteriormente, Aisha Niknet, cómo es adquirido una mujer, cuáles son las condiciones de una unión matrimonial. Y uno de esos tratados se llama Kiddushin. Y dentro de estos tratados tenemos el título, el recorte del tema de esta subida, que se refiere a mitzvot positivas condicionadas por el tiempo. Suena rarísimo, meteorológico y todo. Los hombres están obligados, las mujeres exentas. Después en esto también nos vamos a hacer un poco especialistas. Vamos a verlo esta clase y después se continúa en próximos encuentros porque tiene que ver con este tipo de mitzvot. Ahora parece re técnico, pero es muy interesante. Lo único que les pido, si pueden agregar, que este texto que tienen hoy está en el Tratado de Kiddushin. La página es 29A y 29B. Recuerdan que, ahora les voy a mostrar un tomo, pero igual este es diferente, pero de un lugar del Talmud tenemos, este es un Talmud que era de la rabina Margit Baumas, que tiene de un lado inglés, que a mí me facilita realmente más por mi recorrido leerlo desde acá, pero es súper interesante para poder analizarlo. Acá este es 29.
Cuando dice solamente Haftet, que es 29, quiere decir que es 29a, o sea, esta parte. Y del otro lado sería 29b. Sigue un poquitito en esta página. Por eso es que ahí yo solamente puse 29a, pero en realidad siguen. Y lo que vamos a ver nosotros hoy, perdón allá en casa que no se veía tanto, y ahora voy a hacer como un pequeño recorrido para que lo puedan ver. Acá tenemos, empieza, para que realmente veamos que estamos leyendo Talmud. En algún momento, al final del curso lo leemos en arameo todo. Acá empieza la Mishnah. Cuando ven que hay unas letras más grandes, los demás más chicos, y tal vez no vemos nada, ni la más grande ni la más chico, pero no importa. Esta primera parte es una Mishnah, acá, es el texto de la Mishnah, que más abajo, en una parte más chica todavía, donde dice Gimel Mem, está la Gemara. Mishnah, Gemara. Todo acá abajo, en general, cuando es Gemara, ahora paso por ese lado, está en arameo, la Mishnah está en hebreo. Y por acá, la Gemara. Y son sabios de distintas regiones. En este momento, en la escritura de la Mishnah, estamos en el Israel. Y en el caso de el Talmud, ya el idioma está Mishnah, y dejamos abajo Gemara. Porque son idiomas distintos, pero pues no hay más letras. Sí, pero es como... Yo no entiendo la diferencia con es como el castellano y el, no sé, Portugués. y el francés y el portugués, la misma base, pero acá. Todos sabemos arameo. Y cada tener rabá. Todos sabemos después que dice, también lo vimos en Sefilá, claro. Y canal de Gadol, que grande, Shemé Rabá, su gran nombre. Shemé Rabá y Rab, grande. ¿Cómo sabemos más de lo que pensamos y demás? A las máquinas. Y en realidad, cuando uno habla, no, pero acá está la Gemara y acá está la Mishnah. Cuando uno habla en futuro, sí, es como, es parecido. Aleje Mali, el pan y la pobreza. Leje es vale. La ma es pan en arameo. Es re lindo cuando uno sabe que empieza a identificar cuánto que sabe. En el próximo ser de pesa, se lucen. Esta es la Mishnah, y es la gema la primer merma. Tefilín, no tefilín, porque está en arameo. El arameo es el idioma habitual, desde acá, que dice Gimel Mem, Gemara, Matnitim, Mishnah. Matnitim, que es como enseñaron nuestros sabios. Bueno, ya vuelvo, pero quiero mostrarles si ustedes vieron acá la Mishnah y la Gemara. Esa es la Mishnah ahí. Sí, la clase van a ir adelantando, pero bueno. Volví, ¿me escuchaban? ¿Escuchaban a Lachmanía y demás? ¿Algo escucharon? Más o menos, ya volví. Vamos a empezar a leer, pero era para que pudieran ver también desde acá el Talmud. Bueno, Mishnah. Sepan que el texto tiene agregados narrativos. Acá empieza, por ejemplo, Matnitim, Kol mitzvot, Aben, Alaab. De eso también pueden entender. Kol mitzvot, de un hijo sobre Al-Aab, sobre su padre. O sea, el hebreo de la Mishnah es bastante sencillo
y comprensible. Anashim Hayabin, porque bueno, igual Anashim Hayabin, Hayab. Obligado. Bien, los hombres están obligados. Nashim Pturot, Las mujeres exentas. exentas. No. Las cosas que he escuchado, por favor. Las mujeres están eximidas y los hombres están obligados de las mitzvot de un hijo respecto de su padre. Después vamos a discutir qué es las mitzvah, por qué los hijos no, las mujeres sí, bueno, ya lo veremos. ¿Tan eximida, elevada? No, paren. Pero ese argumento, no, pero yo he escuchado, ustedes no tienen que cumplir con esas mitzvot porque va más allá. Yo no quiero condescendencia, prefiero tener que cumplir como todos. Bejol mitzvot a Abba Laben, todas las mitzvot del Ab a Laben, El padre al hijo. Hanashim, Hanashim Hayabim. Están Están los dos obligados. obligados. Aparte que tienen la traducción acá, pero por lógica. Bejol mitzvat ase yasman grama. Vamos los quiero escuchar. Mitzvat ase. ¿Cuáles son las mitzvot ase? Las que hay que hacer. Casualmente coincide la palabra en castellano con el hebreo. Las mitzvot positivas. ¿Qué es una mitzvah positiva? Porque aparte de estudiar Talmud, Gemara y tener de fondo Rikudim es como que somos unos eruditos. Y a esta hora. Por ejemplo, bien, Bikur Jolim, dentro de las que son mitzvot de Gemilut Hasadim, ponerse los tefilim está bien Los explícita tefilim. también. Después hay otra, Brit Milá, es algo que tenemos que hacer. Una mitzvah tase es la mitzvah, sí, que tenemos, sí, acá también, que tenemos que hacer. Porque hay otras mitzvot que nos dicen lo que no tenemos que hacer. Una mitzvah positiva me dice lo que efectivamente tengo que hacer y una mitzvah negativa me dice lo que no tengo que hacer. Pero acá dice que hay mitzvot que son positivas, Yasman Grama, que el tiempo... ¿Qué quiere decir que está delimitada por el tiempo? Que tiene un límite. Podría ser un horario del día o en una época puntual del año. Por ejemplo, acaban de decir una. Los tefilim. Uno al inicio del día tiene que hacer la tefila y tiene que ponerse los tefilim. ¿Y por qué? No terminamos la historia. Anashim Hayabin, Benashim Turot. Anashim, esas mitzvot, Anashim Hayabin. Nashim Turot. Yo no puedo creer que estamos leyendo el Talmud del Talmud. La verdad, un aplauso para este curso. Pero bueno, porque realmente lo Eli, estoy haciendo así. una pregunta, Sí. además del tiempo, ¿no tendría que haber algo que está relacionado con el lugar, que ciertas cosas se pueden hacer en algún lugar y Hay otras mitzvot no? que están relacionadas con el lugar o no, pero acá estamos hablando de mitzvot positivas relacionadas con un límite Ok. de tiempo. Ok. Los tefilim no lo podemos poner en otro momento. Si una mujer se levantaba a la mañana, y lo he pasado varias veces, y se levanta también su hijo, y en ciertos contextos, ahora que realmente la crianza es compartida y está el turco con Eva y demás, claramente, ese es el mejor ejemplo, lo tenemos todos, acá explícito. Pero en ese momento no solía pasar tanto, y sí me ha pasado de levantarme, estar haciendo tefilá y Eva, mami, quiero tomar la leche, y bueno, yo no puedo decir disculpame, alguna vez lo dije, ya termino, le dije, ya termino. Y después, no, sí, ya un silencio se armó acá, me siento muy mal. Pero bueno, claramente, como eso, la prioridad son los niños, entonces hay ciertas cuestiones que las mujeres, los esclavos, entre otras personas que tenían obligaciones a cumplir en cierto momento puntual, no podían realizar y se convertían en transgresores. Entonces, por eso, y acá lo acaban de ver del Talmud, los hombres están obligados a hacerlo, los tefilim, ponerse los tefilim. Las mujeres están eximidas. Les pregunto, ¿dice que están obligadas?
Dice que están prohibidas. Listo, terminamos la clase por hoy más o menos. Lo digo porque después es verdad que hay otras cuestiones que podemos discutir en otro momento porque dicen que las mujeres están prohibidas, pero bueno, acá no dice eso, sí. Sí, o sea que si la mujer quiere viajar, no puede. Sí. La echan. Sí. Dos cuestiones ahí. Y vamos a seguir con esta, después el tratado en sí mismo. Hay dos cuestiones que tienen en cuenta. Primero, que consideran que hay mitzvot que son destinadas a las mujeres y a los hombres. Las mitzvot vinculadas al hogar son la función de la mujer y las mitzvot rituales y vinculadas al Beit Knesset y lo público al hombre. Otro tema que consideran es que la mujer por momentos no podría ponerse los tefilim por considerarse impura. En ese sentido, desde el movimiento conservador no se dijo, bueno, no importa, está todo bien, las requeremos, sino que tanto el hombre como la mujer pueden estar en impureza, según la Torá. Y en ese sentido, los hombres no se dejan de poner tefilim por estado de impureza, en otro momento podemos conversarlo más, pero tanto en mujer y hombre puede estar en estado de impureza. Y también hay una halajá que dice que todos los objetos sagrados no reciben la impureza humana. Que eso sí, realmente podemos llevar a discusión, pero es así, no es que lo estoy inventando. Lo me kablim tumá, la Torá, la mikve, aunque obviamente hay que entrar a la mikve en un estado que corresponde, ni tampoco los tefilín porque yo estoy impuro. Y había un tema más, que es que algunos rabinos en la tradición a lo largo del tiempo dijeron que las mujeres, por ejemplo, dentro de los argumentos que un rabino en cierto contexto dijo, la mujer tiene costumbres higiénicas menores que la de los hombres. No sé, cada uno en su casa, pero yo... Bueno, pero gente, no lo estoy inventando, son cuestiones que dijeron rabinos en distintos contextos y que desde la responsa conservadora no se dijo, no, para mí las mujeres tienen el mismo derecho, punto, porque así se decía en la sociedad, sino que se va viendo. Este rabino que dijo esto no es preponderante. O sea, no fue Rashi, no fue Maimónides, aunque Maimónides tenía ciertas cuestiones, a veces que sí se oponían. No fue mayoría. Por ejemplo, las hijas de Rashi se ponían tefilim, es un argumento que figura en algún momento en el Talmud, como que cuando se decide que sí se va teniendo esos parámetros. Y esa cuestión de que no podemos impurificar nosotros y que en todo caso los hombres también lo harían porque también pueden estar en estado de impureza. Ahora, todo eso tiene que tener un marco. No es decir solamente si quiero, es tener una conducta consecuente. No es que hoy digo que sí y otro que no y el hombre está obligado siempre. Así como a veces los hombres se ponen y otras veces no, las mujeres tendrían que seguir esa misma situación de obligatoriedad si deciden tomar esa decisión. ¿De qué depende el estado de pureza o impureza? En el caso de las mujeres de la menstruación y en el caso de los hombres de eyaculación nocturna. Entonces, en esos ambos casos, los dos, en los tiempos ya antiguos, en los tiempos que estaban en el Mahané, en el desierto, se apartaban, tenían ciertas reglamentaciones por todo lo que implicaba, imagínense, en esas épocas y contagios y demás, simplemente porque no tenían los recursos que tenemos ahora. Entonces se apartaban del campamento. Pero después se decide, en el caso de los hombres, no declararlo públicamente por la vergüenza que podía generar en sí mismos. Bueno, las mujeres también. Después de atravesar, claro. Entonces, esos son los argumentos que se postularon para decir las mujeres sí se pone tefilim. Y lo mejor es que yo saben que no me pongo tefilim porque no me resulta como masculino, pero esa es otra cuestión. No. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es una decisión que también en la que soy consecuente. ¿Y el tema de la barba? Ahora llegamos. Ahora llegamos. Un montón. Vamos avanzando, ¿no? Seguimos porque ahora, gente, viene el arameo. ¿Vos levantás la mano, Leo? Estamos terminando el hebreo, vamos a seguir con arameo, ya vienen bien, así que no hay ningún problema.
Em, La de la barba. Después lo retomamos en castellano. Redondearse la mano. Bejol mitzvot aseh she'asman grama nashim hayavim benashim pturot. Bejol mitzvot aseh shelo asman grama. Bien, muy bien. Todas las mitzvot positivas que no están limitadas por el tiempo, ejad anashim beejad anashim hayavim. Tanto las mujeres como los hombres, podría sonar a eso, pero tanto las mujeres como los hombres están obligados, ¿sí? Las que no están determinadas por el tiempo, son pocas las mitzvot que son de esta manera. Si mal no recuerdo, son 19, con lo cual decir que tampoco, es verdad que son muchas las mitzvot que sí hacemos en común, así como... ¿Podría ser el Shema? ¿El Shema? No, porque está determinado por el tiempo. Ah, ya. Bejol mitzvot, sí. Bejol mitzvot lo ta'aseh בין שהזמן גרמה, בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד אנשים חייבים. מצוות שלא, perdón, לא תעשה. Las mitzvot que son Las que no son de hacer. las que no podemos hacer. Por ejemplo, no asesinarás. Claro. Tanto las mujeres como los hombres no tienen que hacerlo. ¿Sí? Mujeres. Y ahí sí, perdón. Hutz Mibal, bueno, y si hay algunas excepciones, las mujeres, esto que me estaban ya preguntando, no pueden pelarse como ciertas costumbres de otros pueblos, la cabeza, porque eso tiene que ver con rituales de otros pueblos. O sea, la mujer no puede cumplir ese precepto de no pelarse acá, porque no era común que la mujer lo hiciera. Entonces no va a pasar eso, ni tampoco... las peot tienen que ver con no podemos recortar las puntas de las sienes ni las barbas. Bueno, la mujer no tiene barba, entonces no la puede cumplir, ¿sí? Y también tenemos otras mitzvot que tienen que ver con los kohanim y que tampoco aplica a las mujeres y sí a los hombres kohanim. O sea, no aplica a todos los hombres, pero que los kohanim no pueden tomar impureza, por ejemplo, yendo a un Beit HaKbarot, visitando un cementerio. Bueno, eso no pasa por más que seas una mujer, hija de Cohen, como yo, perdonen, pero tengo que decir porque solo me sirve para decirlo, en la mujer no recae ni el honor de hacer sacrificios animales, si existiera el templo, ni tampoco todas las prohibiciones relacionadas con los kohanim que sí recaen en los hombres. Cuidar el fuego no te. ¿Eh? Cuidar el No, fuego. no. Pero Bueno, sí. un hombre tiene que dejar crecer la barba, todo lo que sea, y no la puede cortar. Bueno, todo eso tiene también, es verdad, como un límite para poder, digamos, desempeñarse y demás con la vida, pero no estar como estamos nosotros, que tenía que ver con otras costumbres de otros pueblos. Por ejemplo, los egipcios, que sí se rapaban la cabeza y también no tenían la barba como en nuestros pueblos y otros pueblos que los rodeaban. Ahora la Guemará. Bien, empezamos con la Guemará, era un chiste que lo voy a decir en arameo, lo vamos a hacer directamente desde la fotocopia y del texto que recibieron. La Guemará pregunta, obviamente no pregunta, no dice la Guemará pregunta, de repente empieza con la pregunta el texto, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la frase todas las mitzvot de un hijo con respecto a su padre? O sea, ¿se acuerdan que empezamos con las mitzvot de un hijo respecto a su padre? Que eso también sepan, viene de un diálogo anterior. Que siempre a mí me da ganas de saber, pero ¿por qué hablan de este tema? Pero así no se termina más. Si decimos que se refiere a todas las mitzvot, que el hijo está obligado a cumplir con respecto a su padre, ¿están las mujeres exentas de obligaciones de este tipo? O sea, ¿a qué se refiere con esas mitzvot? Después vamos a ir viendo, y no siempre va a puntualizar en lo que empezó hablando, pero primero pregunta, las mitzvot del hijo respecto a su padre, ¿la mujer no tiene que cumplirlas esas? Esto es lo que está diciendo. Pero no se enseña en una braita. ¿Qué es una braita? Es una, Sí. es una tradición, lo saqué, ¿no? Es una tradición de la Torá oral que no está incluida en la Mishnah y el significado es externo
o fuera? Bien. Por supuesto lo busqué, ¿no? Ahora lo traigo, muy bien. Braita, Beraita, acá dice Baraita, pero bueno, se dice, en general yo lo escuchaba como Braita. Es una enseñanza de la época también de la Mishnah que no fue incluida al canon, que quedó externo. O sea, que si uno va a la Mishnah no le encuentra al libro de la Mishnah. Este caso es un Ahora, mandamiento. ¿eh? Este caso es un mandamiento. No, pero es la interpretación en todo caso desde la Torá oral, que no fue compilado, pero que sí se menciona en el Talmud. O sea, como que si bien no está en la Mishnah, no fue en el canon incluido en los tomos de la Mishnah, en algún momento se enseñó según esa explicación. Son como explicaciones de los sabios de la época de la Mishnah que se llamaban Tanaitas, que no los incluyeron en el texto. Pero que aún así la gente dice, no, pero ¿no te acordás que habíamos aprendido tal cosa? ¿Y dónde lo habíamos aprendido? Bueno, no está en la Mishnah, en una braita, en un texto que no se canonizó, pero que se conocía oralmente. Y la palabra bar, la primera parte de la palabra braita significa hutz, externo. ¿Sí? Por eso se le dice así. Pero lo explico también porque va a aparecer muchas veces, que es una braita, por eso ya eso lo dejamos en claro. ¿No se enciende en una braita acerca de un versículo que trata de la mitzvá de honrar al padre y a la madre? El hombre temerá, y en hebreo dice tiraú, a su madre y a su padre. Eso está en la Torá, en el libro de Baikra o Levítico 19, capítulo 19, versículo 3. A ver, acá dice, primero no es que dice que no habla de la Torá, dice, trae un texto de la Torá. O sea, esta explicación oral que no está canonizada, dice, no, pará, pero habíamos visto que había un pasuk de la Torá que dice Ish, y después dice Tiraú, que es temerán, Una, respetarán, pero Tiraú está en plural. A su madre y a su padre. Entonces dice Ish, pero no dice Tirá, dice Tiraú. Entonces llama la atención que lo dice en plural, se refiere entonces será Ish como un genérico. Y no me digan que no usamos a Ish como genérico, ¿no? Solo he deducido que un hombre está obligado en esta mitzvah. ¿De dónde saco que una mujer también está obligada? Y después sigue cuando dice en el mismo versículo, temerá Tiraú a su madre y a su padre, empleando la forma plural del verbo, que claramente en la Gemara no explica tanto. Esto es en la explicación del inglés sobre lo que dice el Talmud. Esto indica que hay dos personas, hay dos que están obligados aquí, tanto una mujer, tanto un hombre como una mujer. Fíjense, una eh, una pregunta, Debbie. Perdóname. Uno de los mandamientos es honrarás a tus padres, si se entiende padre y madre. bueno, pero acá no dice de los mandamientos, acá Sí, dice... sí, bueno, Porque pero Baikra no están los mandamientos. Es ya sé. retomando eso que dicen los mandamientos, que está en singular y aparte está en masculino. Cabé de tabija betimeja. Respetarás a tu madre y a tu padre, que en castellano parece para mujer y para varón, pero en hebreo está claramente para hombre. Pero Ok, acá dice que en Baikra, que después retoman ese mandamiento y dicen plural. ok, Entonces, en ese sentido sí llama la atención y el Talmud, vean los recursos que tiene, analiza el texto y dice, bueno, pero pará, acá está diciendo que también la mujer está obligada. Porque si no, ¿para qué decir hombre? ¿Para qué? No va a ser referido solamente a varios hombres, no tiene sentido. Y si seguimos entonces en la página 2 del texto que tenemos nosotros. Rabbi Yehudá dijo que esto dice la Mishnah. Cuando dice Rab, generalmente es una morá, es un sabio de la época del Talmud de Babel. Generalmente cuando dice Rabí es de Israel, ¿sí? Entonces dice Rabbi Yehuda, dice que esto dice la Mishnah. Bueno, suena un trabalenguas, pero es así. O sea, no trae la Mishnah, él nos trae su manera de explicar la Mishnah. Con respecto a todas las mitzvot de un hijo que le incumben a su padre para realizarlas, los hombres están obligados en ellas y las mujeres están exentas. Bueno, Rabbi Yehuda trae otra interpretación. La Gemara comenta, de acuerdo con esta interpretación aprendemos en esta Mishnah lo que los sabios enseñaron en una braita. Seguimos con otro tema. Un padre está obligado, ahora es el padre respecto de su hijo, no es el hijo respecto de su padre.
un padre está obligado a su hijo a sin circuncidarlo y a redimirlo si es un hijo primogénito que debe ser redimido mediante pago a un sacerdote. Y para enseñarle Torá, para casarlo con una mujer y para enseñarle un oficio. ¿Qué pasa acá? De repente cambiamos de tema. Sí, de repente cambiamos de tema. ¿Se acabó el tema anterior? Bueno, acá tenemos algo que va a abrir para temas posteriores. Seguimos con otro tema en vez de el hijo respecto de su padre. Terminó ahí la cosa, aunque uno se queda con ganas de, bueno, pero ¿para en qué quedamos? Y hablamos al revés. Y aparte ahí vemos lo que es la compilación, ¿no? Porque de repente quedó ahí la discusión y se trae otro tema relacionado. Y nos trae 4 temas interesantes que va a traer discusión después. Un padre, ¿cuál es la obligación del padre respecto de su hijo? Hacerle Brit Milá. Redimirlo si es un hijo primogénito que debe ser redimido mediante el pago de un sacerdote. O sea, Pidión Aben. Entregarlo y si no pagar para quedárselo. ¿Qué pasa entregar al primogénito al sacerdote? ¿Qué es eso? Mira, Cohen, Porque los hijos primogénitos, según la Torá, pertenecen al Cohen, pertenecen a Dios. Por la 10ª plaga, en que fueron salvados, entonces se considera, bueno, que su vida, así como, claro, la plaga de la muerte de los primogénitos, que en su momento fue el castigo que lamentablemente, porque nosotros, no es menor decirlo ahora, no, sufrimos por el dolor ajeno, o no festejamos. no lo celebramos. No, y bueno, está bien, depende de cómo lo podemos transitar cada uno. Pero por ese motivo también, como los primogénitos del pueblo hebreo fueron eximidos de la plaga de los primogénitos, se acostumbraba a consagrarlos a Dios o a los Kohanim. En lugar de eso, se podía pagar un equivalente. Se hace una ofrenda, se hace un pago y que es una ceremonia que se llama Pidión Aben cuando uno tiene un primogénito. Entonces, acá tenemos primera mitzvah, Brit Milá. Segunda mitzvah, Pidión Aben. Si tenés un primogénito, tenés que hacer un pago correspondiente a un Cohen. Enseñar Torah. Casarlo con una mujer. Casarlo, básicamente, a eso se refiere. Y enseñarle un oficio. Y algunos también a eso que después se va a desarrollar. Vean que ya el Talmud habla temas que se van a desarrollar después. No es que va a quedar así. Y algunos dicen, un padre también está obligado a enseñar a nadar a su hijo. ¿Por qué les parece enseñar a nadar? Una cuestión de sobrevivencia en algún momento, A vivir. ante un peligro. Y el oficio. Sí. Y el oficio acá dice algo interesante. Rabí Yehuda dice, cualquier padre que no le enseñe a su hijo un oficio le enseña a robar. Distut. La Gemara expresa sorpresa ante esta afirmación. Y si bien no dice expresa sorpresa, sí está la pregunta en la Gemara. ¿Se le puede pasar por la cabeza que él realmente le enseña a robar? ¿Cómo es que le enseña a robar? ¿Y qué dice? Más bien la Braita, o sea, esta explicación que se agrega, que no estaba en la Mishnah, significa que es como si le enseñara a robar. Dado que el hijo no tiene una profesión con la que mantenerse, es probable que recurra al robo para ganarse la vida. Y esta Braita concuerda con la interpretación de Rabbi Yehuda de la Mishnah. O sea, ahí que quedamos, que porque hay que enseñar un oficio para que pueda sustentarse. Si no, lo va a obligar a de cualquier manera sustentarse. En ese sentido se dice como si le enseñara a robar. La Braita enseña que un padre está obligado a circuncidar a su hijo. Vean, también acá estamos aprendiendo la lógica del Talmud. Abrió distintos temas que venían de otro tema, pero va desarrollando cada uno y de ahí nosotros sacamos muchas alajot y muchas leyes que no sabemos cuál es la discusión a veces inicial, pero después sí nos queda cómo proceder con cierta alajá. Por ejemplo, lo que viene acá que es interesante. Un padre está obligado a circuncidar a su hijo. La Gemara pregunta, ¿de dónde tenemos? O sea, primero, ¿por qué un padre está obligado a hacerlo? La Gemara responde que así está escrito, y Abraham circuncidó a su hijo Itzhak en Bereshit 21:4. O sea, ¿a qué recurre acá la Gemara para decir que el padre está obligado? A la Torá. Muy simple, porque en la Torá dice, y Abraham lo hizo. Y la Gemara comenta, ¿qué pasa en el caso en el que un padre no lo circuncidó? ¿Ya está?
el chico no puede tener Brit Milá, el tribunal está obligado a circuncidarlo. Es decir, si el padre no cumple esta obligación, se aplica a la comunidad en su conjunto, como está escrito, acá está faltando una palabra, será circuncidado, o cada varón será circuncidado entre vosotros. En el libro de Bereshit, capítulo 17, versículo 10. En la forma de una mitzvah general que no se aplica solo al padre. Es importante. Por ejemplo, la mitzvah del entierro es de los hijos hacia los padres. Hoy por hoy, por eso es que cuando se hace una kebura, un entierro, nosotros simbólicamente damos también con la pala 3 palazos con la tierra para poder simbólicamente cumplir esta mitzvah que luego hace el personal del cementerio. Pero en este caso, si no se cumple con la mitzvah del padre hacia el hijo, la comunidad, por este versículo de la Torá, no se ve eximida de la situación, tiene que cumplirlo, porque dice, es para todos la mitzvah, que lo pueden leer en la Torá. Entonces eso quiere decir que es una mitzvah general sobre la comunidad y no solamente sobre el padre. Y en el caso que el tribunal no lo circuncidara, el hijo está obligado a circuncidarse a sí mismo cuando llega a la edad adulta, como está escrito, y al varón incircunciso que no haya sido circuncidado en la carne de su prepucio, esa alma será cortada fuera de su pueblo. Bueno, qué triste. Pero bueno, si vamos a ir a la ley, vamos a conocerla por completo, o sea, no quede eximido el propio hijo. Bueno, ¿qué quieres que haga? De chico mi papá no. Después la gente que estaba a cargo mío tampoco, ya está, ya fue. No. Porque sabes que si pasa eso, cuando ya estés en la edad de las mitzvot, no vas a poder cumplir, no vas a poder ser parte. Bueno, eso genera muchas cosas, porque muchas veces pasa que en diferentes maneras de vivir el judaísmo, algunos padres toman la decisión de no hacer el Brit Milá, y hay algunas comunidades que deciden que si no está el certificado de Brit Milá, no va a ser un casamiento. ¿Y Bar Mitzvah? Lo mismo. Entonces son cuestiones que parecen lejanas de otros tiempos, pero que al día de hoy rigen en muchas comunidades. Y cada una toma la decisión que corresponda para... yo creo que cortar a alguien de su comunidad es el peor error posible. Tenemos que ver cómo, al contrario, revertir esa situación. Y como sabe el abogado, artilugios legales, sean a nivel nacional o sean a nivel talmúdico, existen como para que no seguir generando transgresión sobre la transgresión. No excluir a alguien de la sociedad es dejarlo directamente desprovisto dentro de la sociedad. Claro, porque está siendo excluido por algo que en su momento no decidió y por algo que de grande realmente es un proceso diferente para atravesar. ¿De dónde sacamos que su madre no está obligada a circuncidar a su hijo? Como está escrito, y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días, como Dios le había mandado. El versículo enfatiza que Dios le ordenó a él y no a ella. O sea, todos estos detalles que podemos discutir o no, pero están presentes acá diciendo, bueno, yo voy a recurrir a lo que dice la Torá. Y la Torá dice Abraham, no dice Sarai. Sí. Si el padre no viviera cuando nace el bebé, ¿quién tiene la obligación? ¿La madre o la comunidad? La comunidad, porque dice. Es lo mismo, o sea, en ese sentido. O sea, la comunidad acompaña a la madre a que se cumpla esta mitzvah con su hijo. Con lo cual, uno puede decir, o la comunidad lo dejó a su libre albedrío, o la madre no recurrió a. Encontramos una fuente para esta mitzvah inmediatamente, es decir, cuando se la dio a Abraham. ¿De dónde derivamos que esta es la halajá para los hombres de todas las generaciones? El tema de hacer la mitzvah en forma inmediata. Porque uno puede decir, bueno, lo tengo que hacer de aquí cuando pueda. Y acá lo que se está diciendo, aunque la redacción suene rara, es no, hay que hacerlo inmediatamente. O sea, ¿de dónde sacamos que una mitzvah hay que cumplirla inmediatamente y no hay que, bueno, ya mañana lo hago? La escuela del rabino Ishmael enseñó que cualquier lugar donde se diga ordena, ¿sí? Tzab, no es más que una expresión para indicar que debe ser realizada en forma inmediata tanto en la actualidad como por generaciones. La mitzvah de la circuncisión se presenta mediante este término.
que las dos cosas. Primero se lo dijo a Abraham como una orden inmediata y también se suma que esto se tiene que continuar en las generaciones. No solamente para cada persona individual como una mitzvah, sino también a cargo de la comunidad y que tiene que haber una continuidad. Entonces no se hizo ahora, se hace después. Ahora, es Sí. sabio esto, porque no duele, al bebé no le duele, porque Claro. tiene los receptores sensitivos. ¿Cómo sabían eso? Y me impacta. Es sabio Sí. hacerlo en la primera semana. También es siete días sabio de vida. decir que al octavo día está completo para hacerlo. Claro, No antes, no antes. Claro, pero lo que es sabio es que no le duele, porque no tiene las Están- sensitivas maduras. Es sabio. Sí, sí. No sé cómo lo sabía. Y pero porque ahora Saúl y Julio van a hablar porque con los conocimientos que tenían en ese momento. Yo no considero que no sabían, por no tener ciencia desarrollada como tenemos al día de hoy, no tenían ninguna sabiduría. Y de hecho en la Torá encontramos medidas de prevención, o cierto, en todas las culturas encontramos estas medidas que de alguna manera intuitivamente se iban logrando. Saúl y después Julio. Sí, quería asociar si de aquí surge la indicación comunitaria de Masortí, del Brit Milá para la conversión. No, el Brit Milá para conversión es todo. Los parámetros de conversión están por ejemplo, en el Shulchan Aruch los encontramos y son comunes a todos. El tema que pasa en Argentina es por ese edicto que se hizo que este no es un lugar propicio por las condiciones y la modalidad en que se hace. Pero que hay que hacer el Brit Milá es parte de cómo proceder con un giur como corresponde, tener los conocimientos básicos del judaísmo, Beit Din, Mikve. Julio. Sí, una pregunta. Suponete, la obligación de hacer el Brit Milá es el hombre. Suponete que desgraciadamente el hombre en esos 8 días muere y la obligación no es de la mujer. El que ocupa el lugar es la comunidad, como dice acá, Claro, para es lo la que decíamos obligación del recién, Brit es como Milá. si fuera la comunidad, Ok, porque es básicamente lo mismo, o sea, como madre y como parte de la comunidad, pero tiene que estar acompañada en ese momento es una decisión comunitaria, no dice que la madre toma la decisión, tampoco puedo decir que ok, dice eso. Entraría en esta cuestión comunitaria. ok. Seguimos para terminar, tal vez llegamos, al menos para leerlo un poquitito más y la próxima terminamos. La Gemara elabora, para terminar con esa parte, ¿de dónde se deriva que el término orden indica una realización en forma inmediata? Como está escrito, y manda a Yoshua y anímalo y fortalécelo. En Devarim toman este mismo término para compararlo con otra situación, como fue la ordenación de Yoshua como líder luego de Moshe, y se usa el mismo término de ordena y se le da el sentido que es ahora mismo, no es después, porque claramente Moshe estaba terminando su periodo. En este contexto, el término ordena no se refiere a una orden específica, sino que es una expresión general de cumplir las mitzvot en forma inmediata. ¿De dónde se deriva que esto se aplique inmediatamente y por generaciones? Como está escrito, desde el día que mandó Dios en adelante por vuestras generaciones. Esto muestra que cada vez que se usa la palabra mandato o mitzvah, se refiere a la idea de mitzvah, se refiere a ese día en adelante para todas las generaciones, porque uno puede decir que es una orden puntual y se acabó. Pero, y tal vez no siempre dice por las generaciones. Entonces se usa el término diciendo cada vez que dice ordena, así como dijo en dos casos, se refiere a todos los demás. Y ojo, porque sí, siendo hilando fino en lo que es el Talmud, yo no puedo decir, me encantaría como rabina, bueno, pero fíjate, porque acá dice acá, yo lo pongo como ley de interpretación. Las leyes de interpretación tienen un límite, y ya hoy por hoy yo no puedo crear leyes de interpretación. Pero una es eso, ver cómo se usa una palabra en un contexto en la Torá, cómo se usa en otro, y de ahí derivar qué significa. Ordena significa para ahora y para lo que sigue. Bueno, y ya el próximo tema sigue con Pidyon Ben, con la redención del hijo primogénito. Ya lo seguimos la semana que viene, ¿sí? Junto con otras mitzvot que no están acá, pero que son de estas 4 que se mencionan las obligaciones del padre para con su hijo.
Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Chau, chau. Chau, chau.